Hola, yo soy Alejandra Beltrán y les doy la bienvenida a Chévere Pensar en Voz Alta, un producto digital de Radiónica, pero que gracias a la convergencia del sistema de medios públicos RTVC permite que podamos encontrarnos aquí a través de la pantalla de Canal Institucional. Este va a ser un programa muy interesante para todos los emprendedores de nuestro país, para quienes de pronto en este momento están ahí sentados al otro lado de la pantalla y tienen como idea en algún momento de la vida, o en este momento preciso de la vida, empezar algún emprendimiento, porque hoy ese es nuestro tema en este Chévere Pensar en Voz Alta: cómo emprender en Colombia, qué cosas debe tener usted en cuenta. Y como siempre nos gusta estar acompañados de muy buenos expertos que nos aterrizan un poquito el panorama, que nos ayudan a solucionar muchísimas dudas. Y el día de hoy tenemos a Alejandro Cheine, quien es el rector de la Universidad del Rosario. Alejandro, gracias por venir y acompañarnos. Oye, no, Alejandro, estoy feliz de estar aquí en Chévere Pensar en Voz Alta, y seguramente lo que podemos hacer es intercambiar algunas opiniones y reflexiones que puedan motivar muy especialmente a los jóvenes que nos acompañan en tu programa, para que realmente se animen y puedan ser conscientes que el emprendimiento hoy en día, Alejandra, es para todos. Rector, arranquemos hablando de la definición de emprendimiento. Para muchas personas, dependiendo del lugar de pronto donde nos vean, de lo que hagan, de ese proyecto que tengan en mente, emprender puede ser una cosa, emprender puede ser otra cosa. Entonces, situémonos todos en esa misma definición. Bueno, mira, primero hablemos de lo que significa el sueño emprendedor. El sueño emprendedor es cuando una persona toma la decisión de crear su propio negocio y tiene su proyecto empresarial y lo quiere convertir, insisto, en una realidad. Ese es el sueño emprendedor. Pero lo que tú estás pensando, hay una gran diferencia entre el sueño emprendedor y la realidad emprendedora. Muchas personas seguramente tienen ese sueño emprendedor, pero no saben cómo hacerlo, cómo convertirlo en una realidad. Y para eso lo que se requieren son unas competencias de emprendimiento. De hecho, no quiero complicar los términos, pero esto es lo que se conoce como emprendizaje. ¿Qué significa esto, Alejandra? Es el proceso de aprender a emprender. Y eso tiene, si me lo permites, varios puntos iniciales. El primero, Alejandra, que es muy importante: el emprendimiento hoy en día es para todos. Sí. Hace varias décadas se creía que el emprendimiento era para pocos, para aquellas personas que a lo mejor tenían unos antecedentes empresariales muy fuertes, o para aquellas personas que tenían un coeficiente intelectual altísimo, o para aquellas personas que a lo mejor tenían muchísimo dinero. Lo que está demostrado hoy en día, además en todas las estadísticas mundiales, es que el emprendimiento es para todos. Pero el emprendimiento para todos, insisto, lo que requiere es de unas competencias emprendedoras, que supongo que ahora vamos a hablar de ellas. Vamos a ir desglosando esto por partes, pero Alejandro acaba de decir algo que es muy importante, y es aprender a emprender. Y creo que ahí puede estar también el secreto de que de pronto usted diga: pero es que yo arranqué, pero no funcionó, pero no sé por dónde arrancar, tengo una idea maravillosa. Y eso es lo que poco a poco vamos a empezar a desenredar en este Chévere Pensar en Voz Alta, y que me lleva a otra pregunta, Alejandro, y es: ¿existe tipos de emprendimiento? O sea, podemos hablar de este emprendimiento va por acá, este otro emprendimiento va por acá. ¿Cómo empezar a seleccionar, dependiendo el tipo de emprendimiento, la manera en que lo desarrollamos? Sí, mira, existen muchísimas clasificaciones. Una, primero, que es muy importante, que se demuestra en todos los informes nacionales e internacionales, es la diferencia, Alejandra, que existe entre el emprendimiento por necesidad y el emprendimiento por oportunidad. Fíjate que hoy en día, desafortunadamente, con el desempleo que tenemos en Colombia y en América Latina, muchos jóvenes lo que dicen es: yo voy a emprender, lo cual está muy bien, pero emprenden por necesidad. Sí. Y montan un negocio que no necesariamente está bien estructurado, que no necesariamente tiene un plan de negocios detrás, un plan de mercadeo, etc. Esos emprendimientos por necesidad casi siempre fracasan. Los que realmente tienen éxito y tienen la capacidad para perdurar, que es lo que nos interesa, son los emprendimientos por oportunidad, que tienen todo un proceso organizado, sistemático, para que podamos no garantizar el 100% del éxito, pero que lo que podamos hacer es generar todas las ayudas necesarias para que el emprendedor tenga éxito. Entonces, la primera clasificación que tú me preguntas es por necesidad y por oportunidad. Gracias al proceso de aprender a emprender, lo que garantizamos es que sean emprendimientos por oportunidad. Dos, existen lo que se conoce como los emprendimientos, que son crear nuevas oportunidades de negocio, agregar valor a la sociedad, etc. Pero también existe el intraemprendimiento, y es aquellos, muy especialmente los jóvenes que nos acompañan, aquellos jóvenes que trabajan en una organización, crean nuevas ideas, nuevos proyectos para la organización,
dónde trabajan. Luego, fíjate que es muy importante tanto el emprendimiento como el intraemprendimiento. Perfecto. Y partiendo de ese punto de vista y de estas respuestas, empezamos a que muchos dicen como, pues sí, por necesidad tuve que emprender, pero igual necesito tener un ingreso, necesito poder empezar a desarrollar todo lo que está pasando en la idea que tengo. Entonces, ¿cómo paso de esa necesidad a tener ya la idea clara y a aterrizar? Mira, yo aquí tengo una recomendación para las personas que nos acompañan el día de hoy. Antes también se creía que el emprendimiento era para una especie de Superman. A mí se me ocurría la idea solo, yo la desarrollaba solo, entre otras cosas porque qué tal que se copien. Yo la desarrollo solo, la consolido solo, lo más seguro es que la liquide solo. El emprendimiento no es para personas como Superman. El emprendimiento está demostrado, siempre se genera en equipo. Siempre se requiere de un grupo de personas que puedan tomar la idea, seguramente de uno o de dos creativos, a acompañar esa idea y convertirla en realidad. Pero muy especialmente, un equipo que garantice que la idea puede perdurar en el tiempo. Entonces, mi primera recomendación, pasar de este emprendimiento Superman a un emprendimiento que nosotros llamamos a un emprendimiento solidario. Y es que nos unimos tú y yo y las personas que nos acompañan en este estudio el día de hoy, que además está muy bonito, nos acompañan el día de hoy y coincidimos en un sueño, coincidimos en una idea y entre todos lo desarrollamos. Alejandro, hablemos de aterrizar. Ya está la idea, perfectamente queremos, por supuesto, que nuestro emprendimiento funcione. Tú dices que lo más importante es que no tengamos emprendimientos Superman en donde creemos que podemos desarrollar todo solo. Pero hay algo que también le cuestiona a las personas y es como, si estoy arrancando, yo no tengo cómo reconocer el trabajo de otras personas. Entonces, ¿cómo empiezo a organizarme de tal manera que pueda reconocer, pero que el emprendimiento también después de cierto tiempo empiece a generarme crecimiento, por ende ganancias? ¿Cómo empiezo a organizar todas las ideas que tiene lo que tú nos estás diciendo de no emprender solo, pero también de reconocer? Claro, mira, aquí hay varios puntos. Uno, y te voy a hacer una respuesta de Colombia. Recuerda que en Colombia tenemos diferentes leyes de emprendimiento. Tenemos diferentes instituciones, diferentes espacios que apoyan el emprendimiento. De hecho, las universidades también apoyamos el emprendimiento. En esa primera ley del emprendimiento en Colombia, lo que se dice es que las personas en los colegios, en su proceso de formación, por ley deben recibir educación en emprendimiento. Y no necesariamente todo el mundo es consciente de ello. Dicho esto, existen muchísimos espacios donde los emprendedores pueden presentar sus ideas y ser acompañados. Te pongo el ejemplo nuestro. En nuestra Universidad del Rosario, que entre otras cosas cumplimos este año 370 años de existencia, lo que hacemos es recibimos a los emprendedores de la universidad y personas de afuera. Los acompañamos en todo este proceso, en la estructuración de su idea. Cómo madurar esa idea y convertirla en un concepto emprendedor. Cómo ayudarle en su plan de mercadeo, en su plan financiero. Y empezamos a buscar diferentes recursos para que él pueda financiar su proyecto. Porque si no está bien estructurado, tú sabes que hay un dicho muy popular, Alejandra, y es que las empresas se quiebran por su flujo de caja. Esas ideas emprendedoras, si no tienen un apoyo financiero, puede ser que a los pocos meses desafortunadamente desaparezca por flujo de caja. Es decir, porque no tiene el dinero suficiente para mantenerse. Perfecto. ¿Podemos nosotros hablar como de un listado, un checklist de cosas que debamos tener en cuenta, que debamos tener presente cuando arrancamos el emprendimiento, más allá de las ganas y la emoción? Bueno, pero yo voy a empezar por una, Alejandra, que es muy importante y es, considero que se deben tener 3 competencias básicas. Que lo que hago es que invito, seguramente las tienen cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy, pero es importante madurarlas y ser consciente de ellas. La primera, Alejandra, pensar fuera de la caja. Un emprendedor tiene que observar la realidad de una manera totalmente diferente y plantear negocios diferentes, soluciones diferentes a los problemas y a los desafíos actuales. Para pensar fuera de la caja se requiere un entrenamiento, porque es una competencia, insisto, para no hacer más de lo mismo. 2, Alejandra, yo invitaría a las personas para que realmente tengan la capacidad para trabajar en equipo. Trabajar en equipo aparentemente es fácil, Alejandra, pero no lo es. Personas con muchos talentos no necesariamente se organizan para lograr una misión. Eso es muy importante. Y la tercera,
la innovación. Y permíteme, te lo voy a decir de una manera muy simple, Alejandra. Si los emprendedores tienen el sueño emprendedor, pero siguen haciendo más de lo mismo, ese emprendimiento no tendrá éxito. Entonces, lo primero es desarrollar esas 3 competencias, que estoy seguro que las tenemos, pero insisto, hay que cultivarlas y que realmente puedan buscar la manera para que generen frutos. 2, sin duda, buscar un acompañamiento. Buscar un acompañamiento en las universidades, en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, en los fondos, para empezar a estructurar su sueño emprendedor en una realidad emprendedora. Pero tampoco te puedes quedar toda la vida estructurándolo. Tienes que tomar el riesgo. Y este es un punto muy importante, Alejandra. El emprendedor vive en un constante riesgo. De hecho, imaginémonos que tú quieres ser emprendedora, que seguramente lo eres. Creo que todos en algún momento hemos tenido una maravillosa idea que decimos, claro, la tengo que sacar. Pero entonces fíjate lo que tú dices, ¿yo en qué momento tomo el riesgo? Sí. Imaginémonos que una persona que nos acompaña en este momento en el programa está trabajando y dice, si yo realmente me lanzo al emprendimiento, pierdo mi empleo y puedo quedar en la quiebra. Sí. Y siempre me preguntan, Alejandro, ¿soy o no soy emprendedor? Y te voy a dar la respuesta. Para el emprendedor, de verdad, el emprendimiento es el único camino. Si estás dudando, no lo hagas. Porque yo puedo decir, no, hay 1000 disculpas para no emprender. Yo no emprendo porque no tengo tiempo. Yo no emprendo porque no tengo dinero. No emprendo porque no tengo las competencias. No emprendo por diferentes razones. No. El emprendimiento exige la toma de un riesgo, pero un riesgo planeado. Por eso te decía, un riesgo por oportunidad. Pero quiero hacer una reflexión adicional. Algunos emprendedores también dicen, es que, te voy a poner también muy simple, muy pedagógico. Si yo estuviera en el Silicon Valley, a lo mejor sería un gran emprendedor. O a lo mejor si yo estuviera en Nueva York, seguramente tendría más oportunidades de negocio. Y fíjate que no. Las grandes oportunidades de negocio están precisamente en economías como la nuestra. Economías que están en proceso de desarrollo. Y algo apasionante, Alejandra. Las oportunidades de negocio y de emprendimiento en este momento en Colombia se encuentran en las regiones de nuestro país, no necesariamente en las ciudades importantes o en las ciudades grandes. Eso me lleva a otra pregunta, Alejandro, y son esas particularidades que quizás tiene Colombia y que nosotros muchas veces de pronto ignoramos dentro de todo ese proceso de tengo la idea, me suena maravilloso, mi primo hizo esto o mi amigo hizo esto en Estados Unidos o en otro país y funcionó perfecto, acá en Colombia no ha llegado, pero a veces en ese salir de la caja que nos contabas que hay que hacer, que es uno de los primeros pasos, olvidamos analizar muchas situaciones y particularidades de nuestro país. A la hora de emprender en Colombia, ¿qué debemos tener en cuenta en esas particularidades? Muchísimas oportunidades. Te voy a compartir un programa. Nosotros tenemos un programa en el que formamos 1.100 mujeres cabezas de familia en todo el país, todos los años. No te imaginas, nosotros recorremos, yo como rector de la universidad, visito diferentes emprendimientos en largo y ancho del país, lleno de oportunidades. Con dificultades, además, con dificultades de seguridad, con dificultades económicas, con todas las dificultades que enfrenta nuestro país. Sin embargo, te insisto, las grandes oportunidades están en las regiones. Lo que pasa también, y tú lo sabes, Alejandra, es que no necesariamente los jóvenes que nos acompañan el día de hoy conocen a nuestro país. Y es una invitación que les hago y es a recorrer las regiones, a recorrer los diferentes escenarios con el ojo, con la óptica emprendedora. Y es algo que también te lo digo de manera pedagógica, debemos ponernos las gafas emprendedoras y estar permanentemente viendo la realidad cuando uno va a un supermercado, cuando vas a un centro comercial, cuando vas a tu casa. En fin, siempre estar observando la realidad con los lentes del emprendedor. Sin duda hay muchas cosas que ustedes desde casa también se deben estar preguntando, que han escuchado probablemente sobre el emprendimiento, que puede ser verdad, que puede ser mentira. Y de eso vamos a hablar ahorita, pero los quiero invitar a una pausa en este Chévere Pensar en Voz Alta y ya regresamos para hablar de mitos y verdades del emprendimiento. Estás viendo Chévere Pensar en Voz Alta. Un
volcán que se encuentra en nivel de alerta naranja podría hacer erupción en los siguientes días o semanas. Prepárate y mantente informado. Ten en cuenta que las comunidades de las zonas de influencia de un volcán deben estar alerta al comportamiento y cambio de su actividad. Busca los mapas de amenaza y ubica tu municipio. Consulta el plan de gestión del riesgo y la estrategia de respuesta a emergencias e infórmate a través de los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres. Participa en los simulacros y apoya la creación de los planes de evacuación para reducir el riesgo volcánico. Recuerda construir un plan de emergencias con tu familia y mantén listo y a la mano tu maletín de emergencias. Ante una situación de riesgo por volcán, infórmate por los canales oficiales. No prestes atención a las cadenas de redes sociales que suelen generar pánico y desinformación en la población. Cuídate y cuida a tu comunidad. En nuestros 5 páramos brota la esperanza, la savia de la vida que recorre todo el departamento y se irriga por el país. Su paso es sobrecogedor, cadencioso y sorprendente. Sirve y mantiene a grandes e invaluables tesoros de fauna y flora. Gracias a su magia, la biodiversidad germina y florece en todos los tamaños y colores. Cuenta con poderosos aliados y guardianes, como el cóndor, el oso y el jaguar, que protegen sus caminos y prolongan sus bondades. Es la vida que fluye, que debe ser preservada para el bien de todos. En Santander, el agua es nuestro mayor tesoro. Nos acerca, nos conecta con la vida. Estás viendo Chévere Pensar en Voz Alta. Continuamos en este Chévere Pensar en Voz Alta, hoy hablando sobre emprendimiento. Si ustedes acaban de llegar, bienvenido, bienvenida. Llegan en un momento perfecto porque vamos a hablar de esos mitos o verdades sobre todo lo que uno escucha sobre el emprendimiento que a veces lo impulsan o todo lo contrario, ¿no? Terminan desanimándolo a uno más en ese proceso de emprender. Y hoy nos acompaña Alejandro, que es rector de la Universidad del Rosario y que además también lo he visto muy bien con el tema del emprendimiento. Conoce perfectamente, además ha dado unos tips muy interesantes sobre esa realidad de emprender en nuestro país. Hablemos mitos o verdades. Alejandro tiene que entrar de entrada a decirnos mito o verdad y explicamos bueno, preparado, por qué. Alejandra, dale. Arranquemos. ¿Solo los jóvenes pueden emprender en Colombia? Es un mito. Y te digo ejemplos concretos. Nosotros en nuestra universidad acompañamos a los jóvenes a emprender que son extraordinarios. De todas las ciencias, además. No solamente son personas de economía o administración, sino de derecho, de medicina, de todas las ciencias. Pero fíjate lo interesante. Tenemos diferentes programas con instituciones en Colombia para acompañar el emprendimiento en la tercera edad. Tenemos diferentes programas de emprendimiento para acompañar a mujeres, como ya te lo decía, en las diferentes regiones. Luego, es un mito, porque el emprendimiento es para todos. Es para todos, lo único es que la persona debe descubrir que tiene esa vocación. No siempre tú descubres esa vocación al inicio. Puede ser que tú descubras esa vocación a los 15 años, a los 20 años, a los 40 o a los 60 años, en fin. Luego, existe lo que se llama como un hecho desencadenante. Y es el hecho desencadenante, un clic que te detona todo ese espíritu emprendedor para ponerlo en práctica. Perfecto. Otra de las cosas que uno escucha cuando habla de emprendimiento es: para emprender necesitas tener un capital grande, necesitas arrancar con buena plata en el bolsillo. Mito. Existen muchísimas organizaciones, muchísimos espacios públicos, privados en Colombia, pero también internacionales, que te apoyan el emprendimiento. Lo que pasa es que sí se requiere, como ya lo decíamos, un emprendimiento estructurado, organizado, fuera de la caja, que sea atractivo. Cuando es atractivo, créeme, te llega el capital. Este que sí es algo que llama muchísimo la atención, y es que cuando emprendes manejas tu propio tiempo y además eres tu propio jefe. Cuando emprendes, no te queda tiempo. Porque, y ese es muy buen punto, el emprendimiento no lo haces por raticos. Cuando tú emprendes, no emprendes de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
Cuando estás emprendiendo o en un intraemprendimiento, eres emprendedor los 24 horas del día. Luego, es aún más exigente, pero créeme, te da mucho más satisfacción. Perfecto. Y eso de yo manejo mi propio tiempo y yo soy, mejor dicho. Sin duda tienes la capacidad para manejar tu tiempo, pero te vas a dar cuenta que el tiempo es de los recursos más escasos, porque el emprendedor está permanentemente pensando en nuevas oportunidades de negocio, en nuevos espacios, nuevas ideas. Luego, tiempo, poco. Y déjame decirte algo también. El emprendimiento no necesariamente es agradecido en el corto plazo. No todo el mundo te va a aplaudir en el corto plazo. El emprendedor tiene que tener esa capacidad para aguantar un periodo mientras logra convertir su sueño en una realidad y obtiene las grandes satisfacciones. Pero quien espera que en el corto plazo va a obtener el resultado, no creo que sea un buen emprendedor. Listo, y hay otro tema que también llama mucho la atención dentro de estos mitos y verdades que a muchas personas, digamos, que les genera cierta particularidad, y es: yo solamente puedo emprender en cosas que a mí me llamen la atención, que a mí me gusten, que yo me sienta identificado con ese tema. Eso es un mito. Hay muchísimos ejemplos de emprendedores que no conocían un determinado negocio, pero estudian el negocio, lo investigan, lo aprovechan porque encuentran unas oportunidades de negocio y la convierten en una realidad emprendedora. Luego, te insisto, muchos ejemplos de personas que conocen el sector muy bien, un sector económico, y son exitosos, pero otras personas que sin conocerlo, con un trabajo de estudio y de investigación, lo logran. Si después de un año ya no tengo ganancias, quebré. ¿Cómo podemos manejar también, además, que sea la oportunidad perfecta para hablar de esos tiempos, ¿no? Todos los proyectos, claramente dependiendo del proyecto, pero uno siempre está como en ese pro de escuchar al que ya emprendió. Entonces, no, yo después de 6 meses ya estaba recibiendo ganancias en este proyecto, ya no estaba en cifras rojas y en menos, sino ya estaba ganando. ¿Cómo apreciamos ese tiempo? Sí, es un mito. El emprendedor sin duda tiene unos grandes desafíos económicos en el proceso de inicio, sin duda. Pero imaginémonos que logra iniciarle el concepto. Ahora el emprendedor no solamente inicia, sino que quiere consolidar su negocio. Para consolidar su negocio requiere más capital, más recursos, más talento, porque hemos hablado mucho del recurso financiero, pero no del talento. Va a necesitar reclutar más talento en su organización, va a necesitar más recursos. Pero mira lo interesante, el emprendedor arranca. Después consolida. Después el emprendedor quiere internacionalizarse, que además hay muchísimas oportunidades para internacionalizar hoy en día un emprendimiento en Colombia. Requiere nuevamente más recursos, más talento. Luego, lo que te quiero decir es que el emprendedor siempre está como en medio de una espiral. Y es que cada vez quiere más y lo va a lograr, pero al mismo tiempo necesita más recursos financieros, más talento, más tecnología, etcétera. Luego, por eso te decía que es una espiral del emprendimiento. Y hay que estar preparado para ello. Si alguien quiere un camino fácil, definitivamente no lo es. El emprendimiento por ahí no es. Tiene que revisar. Alejandro, saliendo ya de los mitos y las verdades, porque creo que ya muchos por lo menos se van con una tranquilidad para arrancar esos proyectos, porque casi todos eran mitos. ¿Cómo podemos también revisar el tema de la toma de decisiones? Y sobre todo esos procesos en que el proyecto va creciendo, en que las situaciones van cambiando. ¿Cómo podemos tomar las decisiones en los momentos acertados? Porque también se han conocido emprendimientos que en lo local muy bien, y cuando dan el siguiente paso resultó que no era el momento, resultó que no era el paso adecuado. Entonces, ¿cómo empezar a leer justamente eso que pasa y esos procesos de crecimiento de los emprendimientos? Mira, es tener la capacidad para comprender. Te voy a hacer un paréntesis. Yo navego un velero durante los fines de semana. Es tener la capacidad de comprender los vientos. En Colombia existen nuevos vientos económicos, vientos políticos, vientos sociales, vientos tecnológicos. El emprendedor es como el capitán de un barco. Lo que tiene que hacer permanentemente, desde el inicio de la travesía, pero hasta el final, sin duda, tener claro el rumbo, que tú bien lo decías, pero tener la capacidad de comprender los vientos. Si bien es cierto, el rumbo es el mismo, si tú comprendes los vientos, puedes orientar el barco emprendedor para tener éxito.
pero si no tienes la capacidad de comprender la realidad, tienes serias dificultades. Pero esto no se hace solo. Por eso insisto en que no existe el emprendedor Superman. Uno requiere de personas que lo acompañen, que lo aconsejen para comprender los vientos del país y los vientos del mundo. Alejandro, vamos ya cerrando este Chévere Pensar en Voz Alta y me gustaría como una reflexión final de pronto para quienes en estos momentos tienen un emprendimiento y quizás no están pasando por un momento fácil, como que ya están en ese proceso en el que uno dice como, no, realmente creo que ya voy como para abajo, creo que ya voy a darle cierre a ese proceso. ¿Cómo podemos también sacar un poquito la cabeza y respirar y ver todo ese alrededor que nos Dos que nos reflexiones, está pasando? Alejandra. Todo emprendedor experimenta permanentemente lo que se conocen fracasos. En mi opinión no son fracasos y hay que entender que el fracaso se debe comprender como una oportunidad de aprendizaje. Algunas personas que nos acompañan el día de hoy han fracasado o sienten que han fracasado. Yo lo que les digo es todo lo contrario. Han logrado tener experiencias de aprendizaje. 2, y ese es un truco pedagógico muy fácil, Alejandra. Los emprendedores aprenden en todo momento. Las 24 horas, están todo el tiempo aprendiendo, los 365 días del año. 2, aprenden en todo lugar. El emprendedor aprende con los profesores, va al supermercado y aprende una oportunidad de negocio, va al cine, aprende una oportunidad de negocio, toma el transporte, aprende una oportunidad de negocio. Aprende en todo momento, en todo lugar. Pero el truco final, el emprendedor aprende de todas las personas. De hecho, en todo este proceso previo al programa de hoy, nos sentamos los dos y conversamos y he aprendido mucho de ti. Luego, ese es el éxito. El emprendedor aprende en todo momento, en todo lugar y de todas las personas. Es reemplazar el emprendedor Superman por el emprendedor solidario, Alejandro. Así que muchas gracias por invitarme. De verdad he aprendido muchísimo. No, Alejandro, a ti muchas gracias porque seguramente muchas personas que están en ese proceso, que no saben cuándo tomar la decisión, cómo tomar la decisión, que deben tener en cuenta después de una idea que puede surgir, pues siempre necesitan como un empujón, pero un empujón con conocimiento. Así que muchísimas gracias. Bueno, a ti un saludo muy especial y ánimo. El emprendimiento es para todos. Nosotros así llegamos al final de este Chévere Pensar en Voz Alta, esperando que ustedes hayan tenido la oportunidad de conocer mucho más sobre el emprendimiento, de derribar muchos mitos que de pronto podían tener por experiencias ajenas en torno a lo que ocurre. Cada experiencia es distinta, cada proceso es distinto y eso dependerá del emprendimiento y del conocimiento que usted tenga. Nosotros nos volvemos a ver en una próxima edición de Chévere Pensar en Voz Alta aquí en Canal Institucional. Chao.